Buenas tardes, mi nombre es Maricela Antonio Gumecindo y soy del Estado de México. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en el sexto semestre de la asignatura de Cultivo de Tejidos Vegetales. A continuación voy a presentar mi tema titulado Proceso de Nutrición en las Plantas, contestando a la pregunta ¿qué es una planta? Pues según la Real Academia Española, una planta es un ser vivo autótrofo y fotosintético, cuyas células poseen pared compuesta principalmente de celulosa y carecen de capacidad locomotora. Un ser vivo autótrofo es un organismo que es capaz de sintetizar sus propios alimentos. En este caso, las plantas lo llevan a cabo por medio del proceso de la fotosíntesis. Cada especie del reino Plantae está constituida de células vegetales, las cuales se organizan para realizar funciones específicas. En la figura 3, aquí del lado derecho, podemos observar las partes principales de una planta, la cual se divide en 4 órganos principales, que son la raíz, el tallo, las hojas y las flores. Cabe mencionar que no todas las plantas tienen flores. Todas las especies del reino Plantae están constituidas por células vegetales. Estas células son consideradas la unidad fundamental de la vida, pues constituyen todo organismo vivo. Aquí en la figura 2 del lado izquierdo podemos observar las diferencias y similitudes entre la célula animal y la célula vegetal. Ambas son células eucariotas, es decir, que poseen un núcleo y en él está contenido el ADN. Las principales diferencias entre célula animal y vegetal es que la célula vegetal posee ciertas estructuras, por ejemplo, una pared celular. Este es un compuesto rígido y le otorga a la planta cierta turgencia, estabilidad y rigidez. Está constituida principalmente por celulosa. Por otro lado tenemos a la vacuola central, que es un organulo que tiene unas funciones específicas de almacenamiento de agua y minerales. Además, también puede almacenar desechos. Y los organulos llamados cloroplastos, que son aquellas especializadas en llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Cuál es la función de nutrición en las plantas? Según Margulis y Sagan 2008, el proceso por el cual los seres vivos obtienen la materia y la energía que necesitan para formar sus propias estructuras y realizar sus funciones vitales. Como ya se mencionó, los organismos autótrofos son aquellos que pueden llevar a cabo la síntesis de sus propios nutrientes o alimentos. Y por otro lado, los organismos heterótrofos son aquellos que, como nosotros, los seres humanos, tenemos que consumir nutrientes provenientes de otros seres vivos. Esto es para que podamos llevar a cabo nuestras funciones vitales. Además, existen plantas que han desarrollado otro tipo de nutrición, por ejemplo, las plantas parásitas, las plantas simbióticas o las plantas depredadoras, las cuales se muestran en la figura 4, en la figura 5 y la figura 6. Nutrientes esenciales de las plantas. Se dice que 60 de los 90 elementos que pueden ser encontrados en la naturaleza también pueden ser encontrados en las plantas, pero de todos estos, solo 16 de ellos son considerados esenciales. 17 si también consideramos al níquel, que fue confirmado en 1984. Al lado derecho podemos observar una tabla en donde están contenidos los 16 de los elementos esenciales para que las plantas puedan desarrollarse adecuadamente. Estos también se pueden clasificar en macroelementos y microelementos. Esto dependerá del grado de presencia en la concentración en tejido seco de la planta. Por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno son macroelementos porque se encuentran en grandes cantidades en concentración en tejido seco, mientras que el molibdeno, el boro o el zinc, por ejemplo, son microelementos debido a que se encuentran en pequeñas cantidades en el organismo de la planta. Pero esto no quiere decir que por encontrarse pequeñas cantidades no sean esenciales para el desarrollo de la planta. Ahora bien, ¿cuáles son las fases de la nutrición? El proceso de la nutrición en plantas consta de las siguientes fases: la absorción, el transporte de la savia bruta, el intercambio de gases en las hojas,
la fotosíntesis, el transporte de la savia elaborada, la respiración celular y la eliminación de desechos. Con respecto a la absorción, este es un proceso que se lleva a cabo por células especializadas llamadas pelos absorbentes. Estos pelos se encuentran en las raíces de las plantas y permiten la absorción de agua y de minerales que se encuentran en la tierra. Se puede llevar a cabo por medio de transporte transcelular o extracelular. Si es por transporte transcelular, la savia bruta va a viajar por en medio de las células a través de poros que son llamados plasmodesmos. Y si es de manera extracelular, esta savia bruta va a poder transportarse haciendo uso de esos espacios que hay entre cada célula. De ambas maneras, se va a atravesar las capas de la raíz para poder llegar al xilema y después a las hojas. El transporte de la savia bruta. Esta savia bruta no es otra cosa más que el agua y los minerales que ya fueron absorbidos por los pelos absorbentes y deben de recorrer una gran longitud por el xilema hasta llegar a las hojas, que es donde se requieren porque ahí es donde se da el proceso de la fotosíntesis. Se puede explicar por medio de la teoría de la presión radicular y de la teoría de la ecuación-tensión, siendo esta última la principal y que explica el transporte de la savia bruta. En ella se hace mención que debido a la transpiración, las moléculas de agua que salen por los estomas jalan o tiran de las moléculas que se encuentran todavía adyacentes al xilema. Cuando estas jalan, esa fuerza se extiende desde las hojas hasta la raíz. Por otro lado, la teoría de la presión radicular hace mención de que el agua es empujada por las raíces, y esto por una diferencia de presión entre la presión hidrostática que se encuentra en el floema y por la presión hidrostática que se encuentra en los sumideros o frutos. El intercambio de gases en las hojas. Este intercambio de gases se da principalmente por estructuras como los estomas y las lenticelas. Durante el día las plantas realizan la fotosíntesis y respiración celular, por lo que ocupan dióxido de carbono y liberan oxígeno. Y por la noche solo hacen la respiración celular, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono. Además, mediante la transpiración también se puede eliminar moléculas de agua por medio de los estomas. El trabajo de las lenticelas, que son aberturas en los tallos leñosos y raíces, nada más permite intercambiar gases en aquellos lugares en donde no existen estomas. La fotosíntesis es un proceso anabólico cuya función es convertir la energía lumínica en energía química, empleando para sintetizar moléculas orgánicas a partir de compuestos inorgánicos. Como ya se había mencionado, esta fotosíntesis se lleva a cabo en los orgánulos llamados cloroplastos, que se encuentran en las hojas de las plantas, y se divide en la fase oscura y la fase luminosa. En la fase luminosa, la clorofila, que es excitada por los rayos luminosos del Sol, elevan sus electrones a orbitales de mayor energía. De esta manera, esa energía liberada se usa para formar moléculas de ATP, además de moléculas de NAD, que es el poder reductor. Después, esta clorofila puede recuperar sus electrones por medio de la fotólisis del agua. Mientras en la fase oscura se lleva a cabo el ciclo de Calvin. En este se fija el dióxido de carbono para poder formar glucosa. Esto es llevado a cabo por una proteína o enzima llamada rubisco, que es una de las más abundantes en la Tierra. Y para ello hacen uso de las moléculas de ATP y de NAD que se generaron en la fase luminosa. De este lado podemos observar en la figura 10 la reacción química de la fotosíntesis. Así podemos observar que evidentemente se necesita dióxido de carbono y agua, además de energía solar, para poder generar glucosa
y liberar oxígeno al ambiente. El transporte de la savia elaborada. Durante la fotosíntesis, los productos que se generan, como azúcares, agua y sales, son denominados en conjunto como savia elaborada. Esta savia debe de ser transportada por el floema desde las fuentes de las hojas hasta las zonas de consumo, ya sea órganos en crecimiento o tejidos de almacenamiento como los frutos. El movimiento de la savia por el floema se explica por la hipótesis de flujo a presión. Es decir, la diferencia de presión que es muy alta en el floema de la hoja y muy baja en los órganos sumideros. Esto permite que la savia elaborada fluya por la planta sin gasto de energía. Respiración y eliminación de desechos. La respiración celular se lleva a cabo en las mitocondrias, que son unos orgánulos que se encuentran presentes en las células eucariotas y son la central energética de la célula. Esto es así porque aquí se produce la mayor parte de energía en forma de ATP. En ella están implicadas las etapas de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, es decir, que la glucosa es degradada totalmente durante este proceso y se obtiene dióxido de carbono, moléculas de agua y moléculas de ATP. La fotorrespiración, por otro lado, también utiliza oxígeno y libera dióxido de carbono, pero en este caso no hay obtención de energía útil para la célula. La eliminación de desechos. Este es un proceso por el cual se eliminan aquellas sustancias inservibles para el organismo. La función excretora de las plantas queda reducida considerablemente a eliminación por difusión del CO2 sobrante y eliminación del exceso de sal. Esto es debido a que las plantas vuelven a utilizar las sustancias de desecho que se forman en el catabolismo. Por ejemplo, el dióxido de carbono, el agua o los productos nitrogenados, esos se vuelven a utilizar en la fotosíntesis. Además, cabe mencionar que se debe hacer una diferencia entre la excreción y secreción, ya que la excreción es específicamente la eliminación de desechos, pero la secreción hace referencia a la producción y liberación de sustancias útiles para el organismo. En este caso, las plantas pueden secretar resinas o aceites, inclusive otras sustancias como el látex, pero estas tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la resina de los árboles funciona como una defensa al tapar las heridas y limitando el ingreso de algunos insectos. Así evita el daño a la planta o al árbol. Gracias.